tardes y bienvenidos una semana más a Entrevistas en el Distrito. Hoy retransmitimos desde el restaurante Samarcanda, aquí en la estación de Atocha de Madrid, y con nosotros tenemos una invitada muy especial, candidata al Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Begoña. Buenas tardes. También nos acompaña nuestro compañero de Europa Press, Julio. Julio, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Don Julio de la Fuente. Julio de la Fuente. Más conocido en Twitter como Julio Directo. ¿Correcto? Sí. Y ya sin más empezamos la entrevista con nuestra invitada, una persona que viene del mundo jurídico, que se introduce, digamos, de lleno en la política de Madrid. Madrid es una de las principales plazas fuertes del Partido Popular. ¿Cómo, viniendo vuestro partido prácticamente de la nada, que no tiene representación parlamentaria, y después de estar teniendo los éxitos que ha tenido en Andalucía, con qué perspectivas se presenta aquí a la capital de España? Ya no solo por lo que lees en Andalucía y un poco la sensación general y las encuestas, que por cierto nosotros no tenemos dinero para hacer, sino porque por lo que lees en la calle, cuando vas caminando, es que no hay gente, o sea, siempre te van asaltando personas diciendo tienen que ganar Ciudadanos. O sea, no nos hemos hecho un hueco, sino que el hueco ya existía, porque hay mucha gente que ya nos estaba viendo representada. Realmente, en mi caso, personalmente, yo no me veía representada, yo no iba a depositar... La gente se veía huérfana, ¿no? Claro, estaba huérfana. Y yo sinceramente, yo personalmente no me sentía representada y no iba a depositar mi voto en alguien que perpetuase el régimen tal y como lo conocemos, un régimen que es corrupto, que se ha alejado tremendamente de la ciudadanía y que ha perdido el sentido. Como candidata al Ayuntamiento de Madrid, lógicamente estarás recorriendo todos los distritos. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas que te están transmitiendo los ciudadanos? Bueno, todos se quejan de la voracidad recaudatoria del ayuntamiento, tanto a nivel fiscal como a nivel de multas. Tenemos la sensación, y yo siempre lo digo, que nos están sacando los cuartos, o sea, de forma indefinida. Yo creo que es verdad que hay que bajar una deuda, pero siempre se mira hacia el mismo lado, que es hacia el lado del ciudadano. Nadie se pregunta cómo puedo hacer de alguna manera para adelgazar todos los gastos superfluos. Entonces, la gente se siente así. Y por otro lado también una queja muy frecuente es el tema de la limpieza, ha caído en picado, no podemos presumir ya de una ciudad limpia como podíamos presumir antaño, todo lo contrario, funcionan a base de quejas, las papeleras están desbordándose por todas partes y se cuida un poco la estética, se hace un poco maquillaje de grandes avenidas, ¿no? Las grandes avenidas pues más o menos las mantenemos, pero la realidad es muy distinta. Los transportes, aparte de subir el precio del transporte, es cada vez pues las frecuencias también han caído, ¿no? Entonces el metro, cuando antes eran 2 minutos lo que tardaba, pues ahora son 5. En general los servicios, guarderías municipales que faltan, bueno, podríamos estar aquí muchísimo tiempo y no atendería la petición de respuestas cortas, pero son muchas. Yo quería volver a la política y preguntarle qué opina del descalabro de UPyD en Andalucía y también las consecuencias a las que ha llevado, especialmente a pedir desde algunos compañeros de ese partido la dimisión de Rosa Díez y desde fuera del partido. Y quería también saber si a Ciudadanos le puede pasar lo mismo, porque es un partido bastante personalista, es decir, que tiene un líder que conoce toda España y quizá a lo mejor al candidato de Andalucía no lo conoce. ¿Qué debe hacer Ciudadanos para implantarse en el partido y para que no le suceda lo mismo que a UPyD? Nosotros se puede decir que somos un partido personalista porque tenemos un líder con grandes capacidades comunicativas y que sabe llegar a la gente, pero el liderazgo que ejerce es muy distinto, es un liderazgo de equipos. Él sabe delegar y él confía en los equipos. Y el trabajo en Ciudadanos es trabajo de equipos, siempre. O sea, yo cuando acudo a un sitio vengo respaldada por un equipo. Yo cada vez que estoy en la sede vengo motivada e ilusionada por la fuerza de un equipo. Entonces es totalmente distinto. Nos puede ocurrir en el momento que en vez de como técnica o como propósito o como línea de actuación, la actual es búsqueda de consensos y construcción. En el momento que eso prevalezcan otros intereses, nos puede ocurrir. Nosotros tenemos que ser fuertes y evitar que ocurra, porque los intereses del partido, es decir, nuestra propuesta tiene que estar muy por encima de los intereses personales y los proyectos personales. Entonces, si pasas de la colaboración del equipo y tal a temas individualistas, es cuando
te puede ocurrir. Si pasas de lo constructivo a lo que es la división, a no buscar la unión, a buscar pues desunirse, de alguna manera subrayar la importancia de determinadas personas, cuando yo creo que te puede ocurrir. Y me da pena porque todo partido tiene una función en la democracia. Entonces, no creo que sobre UPyD, no creo que sobre nadie a día de hoy. Muchas de las iniciativas que ya se llevan a cabo son cosas que yo misma hubiese subrayado en primera persona y que me parecen bien. Entonces, pues como un agente más de la democracia me da pena que se destruya. ¿Vais a tenderles la mano? ¿Vais a recuperar las iniciativas en el caso desgraciado de que UPyD no entre en la Alcaldía de Madrid? ¿Tú lo ves factible? Porque es que tienen que ser dos partes las que quieran ponerse de acuerdo. Nosotros claro, tenemos los brazos abiertos y de hecho, vamos, pero totalmente los brazos abiertos. Coincidimos con muchísima gente de UPyD y son gente con la que no te puedes no llevar bien porque en el fondo pues ambos tenemos líneas de actuación muy similares, pensamos lo mismo, llevamos la misma propuesta de regeneración, la misma propuesta de control del Poder Ejecutivo, de división de poderes, llevamos la limpieza, ¿no? O sea, nos inspiran las mismas cosas, entonces tienes que coincidir y nosotros, como te he dicho, somos un partido de buscar esos espacios de coincidencia en vez de desunión. ¿Estaría UPyD a tiempo, o sea, de unirse para llegar a las municipales con ustedes? Es que tendría que hacer muchas cosas antes, para empezar, unirse ellos mismos. O sea... Pero imaginemos que se dé un caso súper positivo, que quieren, que ya lo tienen decidido. ¿Estaría dispuestos Ciudadanos a compartir listas conjuntas o combinadas? Pues en el pasado les dimos todo tipo de facilidades y de alguna manera se vio claro que no querían. Y es que especulaciones podíamos escupir. O sea, yo le llamo la teoría de los ISIS. Sabios es rectificar. Claro, efectivamente, pero yo le llamo la teoría de los ISIS, ¿no? Y cuando son más de 5 ISIS los que tienen que preceder, o sea, es que no se puede analizar una situación que es que no, yo creo que ahora mismo no sea, pero a mí me encantaría. Se da el caso de que se dan todos esos ISIS en uno. ¿Les abriría, digamos, las listas para presentarse conjuntamente? La convergencia, que se llama ahora, que está dando... La convergencia, yo soy de converger, ya lo digo. O sea, yo sí soy de converger. Pero de convergencia, pero claro, de Madrid. No, claro, no sí, la catalana. No, por supuesto, claro. Pero hay que ver ahora mismo en qué clave sería esa oferta, porque lógicamente las cosas han cambiado mucho. Y a nosotros ya se nos han cerrado 4 puertas como para poder ir igual de inocentes o naif, habiendo ocurrido todo lo que ha ocurrido desde entonces. Pero yo creo que si la intención es acercarse, naturalmente ese acercamiento se tiene que producir, se tienen que dar las condiciones para que se produzca el acercamiento, porque no hace sino sumar fuerzas y ahora mismo lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas y conseguir que por encima de todos los intereses llevar a cabo el proyecto de verdad, de regeneración, de hacer que la gente vuelva a confiar en un ayuntamiento que sí le represente, que esté al tanto de cuáles son sus problemas. ¿Conoce datos de la afiliación de Ciudadanos en Madrid? Sí, 1.400 estamos y subiendo. Ahora mismo probablemente hoy ya estamos en 1.500, 1.400. ¿Cree que es positiva esa subida tan acelerada? Y a raíz de esta pregunta me han comentado, un amigo precisamente, que milita nuevas generaciones del Partido Popular, ¿sí?, que se están yendo en masa hacia Ciudadanos. ¿Sabéis que esto está ocurriendo de este partido de UPyD y también se limita de alguna manera por el peligro, el riesgo de oportunistas? A ver, es que son afiliados. Los afiliados no se les puede rechazar porque eso sería tanto como discriminarles, claro, como no darles a la gente la oportunidad de que vuelvan a creer. Es que muchos de ellos lo que les ha pasado es lo que nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí. Bueno, no lo hago extensivo a vosotros, ¿no?, pero a mí me ha pasado. Y es que dejas de creer en unas siglas. Y entonces si tienes la oportunidad de ver algo que compres porque realmente te lo creas, que te devuelva la ilusión, pues ¿por qué no? Claro que sí. Pero no solo del PP ni de UPyD, del PSOE, de todas partes. Están viniendo porque realmente pues eso es un momento que es histórico, es darle la oportunidad a la gente de volver a creer en algo. Entonces, por supuesto, no pedimos pero puede entrar gente con otras intenciones, con la búsqueda del poder, que no tiene a lo mejor ya tan factible en el Partido Popular, por ejemplo, aquí en Madrid. La búsqueda de puestitos, ¿no? Sí. Ya, pues no. No va a ser así. No va a ser así porque muchos de los que estamos ahora mismo en las listas, a día de hoy, somos
Yo, por ejemplo, yo ya tenía mi puesto, yo no voy buscando un puesto, yo esa parte ya me la he demostrado a sí misma, si quieres verlo de esa manera. Lo que estamos buscando, los que estamos ahora, es a 20 años vistas sentirnos orgullosos de haber participado en este momento y haber cambiado las cosas. Y hablando de puestitos, los vocales vecinos del Ayuntamiento de Madrid, cuando llegó el alcalde Gallardón, se subieron los sueldos de forma desproporcionada, de 100 euros a 800, 900, o sea, fue una subida brutal. Incluso creo que ahora están en 500 ahora. ¿Usted, si fuera alcaldesa, reduciría Yo vengo de la los empresa privada de esos vocales vecinos, que verdaderamente es también una labor un poco pues, de ayuda, una ayuda pública que hacen, no más que una labor profesional, ¿no? Claro. Yo vengo de la empresa privada y en la empresa privada, con determinadas limitaciones, los salarios, o sea, los sueldos no son altos o bajos, sino que son medidas en base a la eficiencia y la prestación de servicios. Por ejemplo, si es asistir a una junta una vez al mes y realmente a eso se limita, pues entonces estaríamos hablando de un sueldo alto. Si realmente, y fruto de lo que nosotros tenemos pensado para Madrid, que es democratizarlo, y para democratizarlo y permitir que fluya la participación ciudadana, lo que queremos es otorgar más competencias a las juntas de distrito y pueden aumentar sus funciones. En este caso, pues a lo mejor estaríamos hablando de un sueldo más equilibrado. Las cosas no son caras o baratas, ¿valen? En función de la eficiencia y la productividad que se les depare, pero efectivamente no estamos en momentos de regalar el dinero. Como nosotros, una de las cosas que queremos llevar a cabo es que las multas no sean recaudatorias y que el sistema impositivo de Madrid baje, porque tiene que bajar, porque es injusto, pues entendemos que tenemos que, de alguna manera, adelgazar también determinadas partidas que puedan ser desorbitadas. ¿Está a favor de que los concejales vayan con coche oficial? Yo no. ¿Lo tendrá o lo descartará? Ya lo verán, ya lo verán. Sí, sí. No, nosotros siempre nos hacemos la misma pregunta. Una persona que le tienen que llevar al trabajo, no creo que si uno mira, puesto de trabajo, ¿no? Claro, la ley de IRPF y otras leyes, la parte del transporte de su casa al centro de trabajo, esa parte no es deducible, o sea, no está exenta de alguna manera de kilómetros. Y sin embargo, cuando tú estás utilizando el coche oficial, que se puede utilizar de una manera razonable para cosas estrictamente de trabajo que sean necesarias, pues esa parte lo puedo llegar a entender, pero yo personalmente no tengo la necesidad de que nadie me lleve de mi casa al trabajo. Si todos los, es que siempre nos tenemos que plantear cómo viven los madrileños. Y lo que tienes que ser es un fiel reflejo de cómo vive un madrileño. A un madrileño no lo llevan todos los días, padece el atasco, tiene que sufrir sus horas de su ración de atasco todos los días, su ración de transporte público, su ración de metro, que es que también es sano utilizarlo. Claro, pues yo creo que tú tienes que vivir en sintonía con cómo viven los madrileños. En el momento que dejes de hacerlo, empiezas a alejarte de la realidad. En el momento que te cierres en el despacho, de madera, reformado o no, y pases ahí 20 años, pues vas a dejar te podrás acercar al madrileño, podrás demostrarte cercano, ¿no? Visitar Villaverde, hacerte fotos y tal, pero no estás viviendo el problema del madrileño. ¿Y se va a bajar el sueldo? Por ejemplo, conocimos ayer que ahora Madrid, el partido de Podemos y Ganemos, promete bajarse el sueldo a la mitad en el caso de ser alcalde o alcaldesa y también casi un 60% en el caso de los concejales. ¿Usted está a favor? ¿Hay alguna medida en su programa en este sentido? Pues la parte retributiva todavía no la hemos tocado y además si me preguntas no sabría decirte con exactitud cuánto cobra, porque como yo no mire eso... La alcaldesa de Madrid cobra 100.000 euros anuales brutos. Me parece muy alto, sinceramente. Sí, yo creo más que el presidente del gobierno, claro, que cobra no tiene, casi 80.000. No tiene ningún tipo de sentido. Un alcalde tiene que cobrar menos que un presidente de gobierno y además te digo una cosa, lo más claro, tú no tienes que estar ahí por el sueldo, o sea... Yo he oído muchas veces lo de, bueno, pues es que para que lo haga bien y para que no se corrompa, pues tiene que cobrar tanto. Pues no, para que lo haga bien y no se corrompa, lo que tiene que tener es vocación de servicio. Y realmente, si no tienes vocación de servicio y si no pones por encima esa vocación de servicio de cosas como la retribución, pues no estés ahí, no deberías estar ahí. Conocimos a través de las primarias los 5 primeros puestos de su lista. Sí. ¿Nos puede avanzar cómo se eligen y alguno de los nombres del resto de la lista? ¿Hay algún fichaje estrella o de quién depende? No. Pues todavía estamos en medio de una junta valorando, en base pues, al currículum, participación en el partido. No va a haber problemas. Ya te adelanto que las personas que sean elegidas van a estar tan agradecidas como las personas que no hayan sido elegidas pero que puedan seguir participando del proceso. No hay malos rollos en ese sentido, así te lo digo.
no tenemos ese sentimiento. ¿Algún y bueno, nombre ya sabemos, importante? no hay nombres importantes todavía. Bueno, si hay alguien muy importante, No muy sé, importante de que todas pueda formas, aportar mucho. De todas formas, va a dejarlo para después de la publicidad. Nos vamos unos instantes y volvemos. En la SELAC llevamos 10 años ayudando a las pymes asociadas a gestionar sus empresas y además defendemos sus intereses ante las administraciones autonómica y local. También les ayudamos mejorando su financiación y minimizando sus costes mediante acuerdos con diferentes entidades privadas. Cada año les ofrecemos un importante y variado programa de formación sin coste para nuestros asociados. Además, nuestros asociados pueden mejorar su imagen y comunicación a través de los convenios firmados con importantes grupos de comunicación. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. Ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos nuestra entrevista con Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Begoña, una pregunta que se hacen muchos madrileños y que seguro que alguna vez te has hecho tú personalmente. ¿Qué opinas de la labor de la actual alcaldesa de Madrid, de Ana Botella, y si verdaderamente ha sido algo positivo para la ciudad o ha sido 3 años que se han perdido? Pues yo creo que ha sido una labor de alguien que se sabía en Madrid solo por 3 años. Es decir, cumplir un poco un proyecto de mínimos, que como mínimos era, bueno, no incurrir en grandes gastos para no aumentar todavía la deuda, cumplir con el hecho de no subir todavía más los impuestos, cosa que sin embargo sí que ha ocurrido, sí que nos lo han subido, y principalmente pues bajar la deuda y no tener un proyecto, no hay un proyecto a largo plazo, no hay un proyecto de ciudad. Yo creo que se han ido parcheando, apagando fuegos puntuales, mejor que en algunos casos, estoy recordando con las basuras y otros temas, aunque ellos vendan ahora que ha sido todo fantástico y maravilloso, los madrileños sabemos que no ha sido así, y simplemente es eso. Yo creo que ella se sabía aquí solo por 3 años, sinceramente. Una pregunta, ¿quién te gustaría más de candidato del Partido Popular? ¿Esperanza Aguirre o Ana Botella? Es que no creo que sean alternativas, sinceramente. Es que en ambos casos a mí me gustaría que realmente... Pero ¿en cuánto te beneficiaría directamente, siendo egoísta? Pues, porque seguramente con Ana Botella estés a punto de la mayoría absoluta. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que con Ana Botella ha tenido oportunidad de quemarse en los últimos 3 años y sin embargo Esperanza pues viene como renovada y bueno, es de alguna manera un personaje en sí mismo, ¿no? Entonces tiene el peso del personaje en sí mismo, es un animal político, pero realmente ¿qué me gustaría que pusiesen? Y ya con la vista puesta en realmente ejercer, o sea, un papel, pues alguien nuevo, o sea, alguien que representase algo nuevo. O sea, ya ¿Cristina no... Cifuentes? Pues Cristina Cifuentes... ¿Estaría más cómoda usted con Cristina Cifuentes para pactar en un futuro? Pues probablemente, según ha declarado la propia, o sea, según la ha definido la propia Esperanza Aguirre a Cristina Cifuentes, se pudiera acercar más a nuestras posturas. Dentro de que sigue, bajo mi punto de vista, representando la antigua política. Y no por el hecho de que ya sean más o menos antiguas en el partido, pero es que siguen llevando los mismos mensajes y padecen el síndrome del puesto. Padecen el síndrome del puesto, son muy transversales como nosotros, pero ellos son transversales porque han desempeñado muchos puestos a lo largo de su vida, valen para todo, pero no necesitamos a alguien que valga para todo, sino a alguien que tenga realmente ilusión por Madrid y una cara nueva, o sea, de verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no se le da la alternativa a gente que venga con ilusiones renovadas y con ganas de cambiar las cosas?
Entonces, si me preguntas a mí, me gustaría que me pusiesen a alguien de ese perfil, un poco lo que estamos proponiendo nosotros. Y hablando de esos perfiles, está como candidato el señor Carmona, Sí. David, hemos hablado también por UPyD, están también el conjunto de fuerzas que se han unido en Ganemos. ¿Con quién preferiría pactar Ciudadanos? ¿O de quién se ve las ideas más cercanas de estos diferentes candidatos? Pues probablemente, a ver, nosotros siempre decimos que no pactamos por siglas porque no tenemos la política y además vamos a tener que demostrarlo, que esto es muy importante, porque una cosa es decirlo, que siempre lo decimos, pero yo sé que la gente, basada en la experiencia antigua, en la experiencia tradicional de toda la vida de la política, pues se resiste a creerlo, pero vamos a tener la oportunidad de demostrarlo en Andalucía, que nuestros pactos no son por puestos, sino por ideas, por proyectos, por reformas. Entonces, probablemente, si examinamos los programas, haya puntos en común que nosotros nos vamos a esforzar por verlo, la gente va a poder ver que nosotros nos vamos a esforzar por encontrar esos elementos comunes en vez de división o de alejamiento. Y bueno, pues es probable que con UPyD encontremos cosas en común si obtienen representación. Yo he visto, por ejemplo, que el PSOE propone el tema de las guarderías municipales a la que nosotros también. Pero el tema, por ejemplo, de las guarderías municipales, el PP, con el endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Madrid, ¿sería posible? Pues mira, ¿sabes lo que pasa realmente? Que tienes que priorizar. La labor de un buen gestor es priorizar lo primero, saber cuál es el estado real de la ciudad, que eso es algo que pasa por hacer una auditoría, ya sí que os lo explico de forma más detallada en el futuro, y a partir de ahí ordenar prioridades. Las guarderías municipales es algo que incide directamente en la igualdad entre géneros. ¿Por qué? A día de hoy, bueno, son muy caras, estamos hablando de prácticamente 300 euros, estamos hablando de que no existen en muchos de los barrios que hay en Madrid y yo creo que si tenemos que priorizar, esto sería una medida muy importante, porque al final si no es la mujer la que se queda en casa, seamos realistas, y yo lo digo como mujer que soy, y es verdad. Pero por ejemplo las guarderías municipales, que es un tema de educación, y esa mujer que pueda dejar el niño en la guardería tendría trabajo. Y si tiene trabajo, por ejemplo, puede gastar en Madrid. ¿No sería la consejería de...? Guarderías municipales es municipal, es ayuntamiento. Digamos, que llevaran todas esas competencias la consejería autonómica y se quitara ese peso encima del ayuntamiento. Para mí no es un peso, es un gran reto, pero aparte tienes toda la razón, completamente. Es que no podemos entender la política local alejada o separada de la política autonómica, ni la política autonómica alejada o separada de la política estatal. Si precisamente lo que queremos hacer es ahorrar, tenemos que... Esto ya no sería una duplicidad, pero son proyectos tan sinérgicos que necesariamente tienen que ir de la mano, y eso nos favorecería pues, conseguir realmente el ahorro que nos permita pues, hacer otras muchas cosas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero volver a la política porque usted ha colaborado como tertuliana en varios medios de comunicación. Sí. Vemos que otras personas como Antonio Miguel Carmona, como Tania Sánchez, como Pablo Iglesias, se han forjado también las tertulias televisivas. Pero yo no me he ¿Cree forjado en la ahí, política, ¿cree en la política televisiva? Ficción, en la política espectáculo, mejor dicho? Pues mira, yo distingo mucho entre lo que es política ejercida en un plató o política al servicio del entretenimiento. Son cosas muy distintas. Hay veces que lo estás viendo y dices, esto ya es entretenimiento, esto ya sobra. Ni son maneras, ni son fórmulas de actuación, ni hay respeto, ni hay nada. Entonces yo creo que tenemos que volver un poco, de verdad, a unos nuevos códigos de educación, de limpieza, de verdad. Pero sí que es importante, los medios son fundamentales. ¿Por qué? Porque probablemente sin los medios el bipartidismo ahora mismo no estaría viendo su fin. Yo creo que es importante que se ejerza la portavoz desde todas las partes en las que se pueda, desde la calle, desde una carpa, desde pues, acudiendo a una asociación vecinal, y en este caso a través de los medios se han podido llevar debates extramuros, es decir, fuera de las Cortes, y eso es importante, fuera del Parlamento. Gracias a eso hay personas que hemos podido tener nuestra cabida. Ahora, yo no me he forjado ahí, yo me he forjado... Como política, ¿no? No, pero ejerciendo mi profesión. Yo, por ejemplo, me dedico a la defensa de los derechos individualmente y realmente no voy a hacer algo distinto. Lo que pasa es que colectivamente. O sea, yo veo la política, a lo mejor otra persona que esté viniendo de la economía, del mundo de la economía, lo veo de otra manera. Pero mi manera de ver la política es eso. O sea, es defensa de los derechos, pero a nivel colectivo. ¿Y toda esa experiencia cómo la puede aplicar a la práctica? Toda esa experiencia de abogada
que ha reclamado los derechos de Pues muchos muy ciudadanos? fácilmente. Dígame algunos ejemplos. Pues mira, yo he reclamado la tasa de basuras, yo he reclamado la tasa del vado, yo he reclamado la ponencia de valores. Entonces sé perfectamente cómo funciona la administración. Es decir, sé perfectamente que mal. si, pues bajo mi O punto de lento. vista, lento, mal, o sea, ¿cómo puede ser que de 100 y pico reclamaciones que se presenten, cada una de su padre y de su madre, con sus ojos, con su boca, con sus diferencias casuísticas, se reciba siempre el mismo párrafo? No, eso es pasotismo, si me permites el Cortar, término. pegar. Eso es pasar del ciudadano. Entonces, la política no son los grandes titulares que nos quieren vender los políticos, la política es lo que realmente pasa dentro del ayuntamiento, y yo lo sé. Entonces, quiero aprovechar toda esa oportunidad para ponerlo pues, en beneficio de los ciudadanos y defenderles realmente. O sea, y de alguna manera que reconozcan pues la política tradicional, que esos ciudadanos pues, no son los millones que tienen que votarles y que no se hace política de 2 meses y de repente, como estamos en campaña electoral, saco 40 trenes de las cocheras para que parezca que hay más periodicidad y tal. O sea, eso no es política, eso es simplemente querer ocupar de nuevo el cargo. Yo sé que ha dicho que no le gusta la política ficción, pero vamos a poner un momento de ficción. Vale. Ha llegado uno de los partidos grandes, ha ganado las elecciones sin mayoría absoluta y necesita a Ciudadanos para hacer gobierno. ¿Cuál es la primera medida que tendrían que hacer para ustedes empezar a negociar? ¿Qué tendrían que cambiar tanto unos como otros? Bueno, pues estar sentados de igual a igual, y no por el número de votos que hayamos tenido cada uno, sino porque si yo me presento limpia y con un partido regenerador, lo mínimo que exijo es que se me presenten limpios y regenerándose. Y para eso, lógicamente, no pueden tener a ningún imputado en sus listas, no pueden tener pues, ninguna presunción de nada. O sea, les quiero limpios totalmente y a partir de ahí podemos hablar. Ahora, no obstante, insisto, o sea, como no tengo necesidad de ocupar un cargo y como no me molesta para nada hacer oposición porque la llevo haciendo toda mi vida, pues sinceramente creo más en la línea de buscar pactos para llevar a cabo reformas que sé que necesita el Ayuntamiento de Madrid y para eso sí pueden contar conmigo. Y por ejemplo, un ejemplo de una reforma. Pues, por ejemplo, antes hablábamos de las guarderías municipales, pues para mí eso es con la inexcusable. limpieza cambiaría el contrato, el macrocontrato que está siendo totalmente ineficaz. Sí. Es ¿Y que, qué propondría, por ejemplo? Es que es muy fácil de entender, porque aquí el ayuntamiento es el cliente y el cliente tiene que poner las condiciones. Y el cliente siempre tiene la razón. Claro, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, ¿para qué está el contrato? En un contrato ordinario, generalmente las últimas cláusulas se preocupan del tema de los preavisos, de las resoluciones de contrato y tal, y de las penalizaciones económicas. Es decir, que si tú te has marcado unos objetivos, unos indicadores, tienes que cumplirlos. Y si no se cumplen, se aplican las penalizaciones económicas para que la próxima vez la empresa concurra con los servicios realmente que va a poder prestar. Entonces, no puede ser que tú adjudicas un contrato y al día siguiente esta empresa adopte la decisión de un expediente de regulación de empleo temporal mandando 45 días a su casa a los trabajadores. No puede ser. No, entonces, yo creo que exigiendo el cumplimiento, penalizaciones económicas o por muchas otras vías. ¿Y por qué cree que no lo han exigido? Porque puede haber unos intereses que no se los permitan, unos intereses no escritos. Me dan ganas de preguntártelo yo a ti, porque sinceramente, verdaderamente, es tan oscuro, o sea, es tan difícil hacerse con uno de estos contratos, realmente, que puedes tú presumir de transparencia y querer publicar aquello que, bueno, pues mira, soy transparente, ¿no? Pero luego el movimiento se demuestra andando, entonces, demuéstrame que eres transparente. ¿Dónde están esos contratos? ¿Qué penalizaciones has aplicado? ¿Por qué no las has aplicado? Es que yo creo que es el deber de los ciudadanos también exigirle al ayuntamiento, porque ahí somos nosotros los que somos los clientes del ayuntamiento, a quienes nos tienen que reportar. Sí, claro, es que parece que somos súbditos. Mira, lo has dicho perfectamente, te lo compro a futuro, porque es que no somos sus súbditos. Vendido. La semana pasada adelantó en una entrevista a Europa Press que iba a crear una zona biomédica en los terrenos de Castellana Norte y no, tal y como está previsto ahora, una expansión más urbanística. ¿Nos podría concretar un poco más ese proyecto? Sí, lo veréis en nuestro programa y si queréis os lo traslado de todas maneras, pero la idea es, a ver, tenemos una bolsa de viviendas en Madrid vacías que es ahora mismo importantísima y que no se está dando salida.
Bueno, eso es incompatible con el hecho de que se quieran crear 15.000 viviendas ahí ahora mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y gran parte de esta auditoría también es funcional y de contratos, tenemos que saber lo que se ha firmado y además me da miedo que no estemos a tiempo porque en estos últimos 2 meses se están firmando muchísimas de las cosas que se han tenido paradas durante todo este tiempo. Me pregunto por qué. Me preocupa, sinceramente, por qué se están firmando en estos últimos 2 meses muchas cosas cuyo legado vamos a tener que administrar. Entonces, cuando pueda analizar todo lo que se ha firmado, porque yo es verdad que reconozco que para mí el principio de seguridad jurídica está por encima de las cosas, veremos a ver hasta dónde podemos llevar a cabo nuestro proyecto, pero la idea es, aprovechando el eje de los 3 hospitales, que podamos crear zonas de estudio, zonas de investigación, atraer de nuevo al I+D+I, que se ha ido a raudales de España con una descapitalización que es inasumible desde el punto de vista humano, técnico, de enriquecimiento cultural, bueno, a todos los niveles, volver a traerlo a Madrid, utilizando precisamente esa zona y aprovechando el eje de los 3 hospitales. También atraeríamos de esa manera turismo que no sea el de paso 1,9 noches en Madrid, sino un poco más, enriquecer la ciudad. Entonces, pero claro, todo parte de la base de ver lo que han firmado hasta ahora. ¿Cómo se compatibilizan esas inversiones, esos cambios que quiere proponer usted en los contratos integrales con el pago de la deuda garrafal que todavía arrastramos de la época de Gallardón? Pues porque nosotros tenemos algo que ofrecer y entiendo que los proyectos urbanísticos privados que se quieran asociar con nosotros también tendrán que invertir y lo único que hay que hacer es negociar mejor y ser más inteligente en ese tipo de economía colaborativa. Partiendo de la base que no podemos agrandar la deuda, pues es el momento de exigir mayor aportación de capital. Y esto no es inocente, es que esto es lo que se está haciendo en la empresa privada a día de hoy todos los días. Nosotros tenemos suelo y ellos lo que pueden hacer es aportar una inyección de capital, pero bien orientada a generar algo de calidad, no algo cortoplacista y que nos deje en Madrid pues con más viviendas, simplemente no tiene que ser algo singular y que realmente aporte valor añadido, sobre todo ver Madrid no a 4 años vista, sino a 16. O sea, es lo que diferencia, yo siempre lo digo, los gastos de las inversiones. Una inversión capitaliza y un gasto descapitaliza, pues nuestra idea va por el tema de las inversiones. Begoña, ya una última pregunta para terminar. Nos ha llegado de Twitter de la Asociación de Empresarios de Latina de Carabanchel, que recientemente me han comentado que te reuniste con ellos, sí. Y te hacen una pregunta muy concreta. ¿Qué medidas, una vez que fueras alcaldesa de Madrid, qué medidas pondrías o intentarías hacer para que el pequeño y mediano comercio de Madrid verdaderamente resurgiera de sus cenizas, nunca mejor dicho? Pues mira, con ellos sacamos muchas líneas de actuación muy interesantes, porque además es un grupo que está muy armado y muy orientado a su sector. Entonces me propusieron varias medidas que me encantaron. La primera, se ha perdido la posibilidad de formación en este tipo de oficios en Mercamadrid. Y es una pena porque realmente alcanzaríamos a jóvenes y a no tan jóvenes en la formación pues, en el oficio de charcutero, de pescadero. Y esos puestos son necesarios, ¿no? Entonces, eso por ejemplo querríamos rescatarlo. Nos señalaron también el problema que están teniendo con las licencias. Concretamente, recuerdo perfectamente que me expusieron un caso que yo en mi vida profesional también he tenido oportunidad de ver. Creo que era Terrazas y Veladores, era un señor que había pedido la licencia para poner su terraza y llevaba más de 1 año esperando, con eso pagado, perdiendo dinero todos los días, todos los meses, tal. Bueno, pues ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Entonces, yo creo que lo primero que tiene la Administración, no nos vamos a arrogar la bandera de creadores de empleo per se, porque crear empleo lo hace la empresa privada y el autónomo. ¿Esa potestad discrecional que tiene el Ayuntamiento habría que regularla? Sí, absolutamente. Y simplemente no obstaculizando ya facilitarías muchísimo a estas empresas autónomas que se ven obstaculizadas por la Administración. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, reconociendo la existencia de un tejido empresarial como es el español y es el madrileño, de pequeños y medianos empresarios a los que tenemos que realmente mimar y permitir que estemos. No puede ser que por culpa de la Administración tenga que cerrar una empresa, y en Madrid está ocurriendo todos los días. Hablamos también con los de, bueno, no quiero llevarlo solo como si fuese una discusión solo de Latina y Carabanchel, sí, que pero se ellos puede aplicar en general. Nos vienen haciendo muchas propuestas que además hemos integrado en el programa, ya tendrán la oportunidad de verlo, precisamente de las cuentas de distrito,
y la competencia. Se señalaba también el problema de los mercadillos. La inversión del Grupo Wanda también en campamento. Con ellos ¿Qué opinión tienes sobre esa inversión? Pues eso te lo voy a poder decir mejor dentro de 2 semanas que me voy a reunir con ellos. Porque yo también estoy intentando escarbar información. Es una lástima que en Madrid se tenga que mendigar la información, de verdad, mendigarla, intentar levantar velo tras velo tras velo. Entonces yo creo que al final uno se puede formar una idea concreta cuando hable con la gente, cuando se siente, cuando vea y sobre todo cuando se coseche y se encueste la comodidad vecinal con este tipo de proyectos, que para nosotros es un pilar que debe sustentar cualquier proyecto urbanístico, la participación vecinal. Por ejemplo, cuando me preguntaban el otro día Mau Calderón, pues yo decía, bueno, pues es que en principio iban a ser 2 torres de 22 alturas y ahora al parecer van a ser 10 torres de 22 alturas. La vida de esas personas va a cambiar de un día para otro, de tener sol o iluminación natural en sus casas a no tenerla ahí. Queda comprometido el soleamiento, queda comprometida la servidumbre de vistas, queda comprometido pues las infraestructuras que deben rodear un proyecto de estas características. ¿Pero cree que eso de verdad va a llevarse a la práctica o va a ser como Eurovegas, que queda ahí muy bonito en una infografía, no sé cuántas torres, o Castellana Norte, o otros proyectos que hemos visto que queda muy bonito sobre un papel y sobre una infografía y realmente luego... Pues es una buena pregunta, Julio, pero probablemente... Sí. Pero la tendremos que responder otro día porque estamos terminando. No, pero ya no solo por eso, sino porque no sabemos lo que se está firmando ahora mismo sin participación nuestra. Otra cosa, nosotros proponemos efectivamente que cuando la obra suponga más del 10% del PIB, ya lo dijimos, se tenga que buscar la aprobación del ciudadano, es decir, para que la participación ciudadana no sea una vez cada 4 años. Pues, Begoña, tenemos que dejar la entrevista. Bueno, darte las gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Gracias también gracias, Julio. A don Julio Rodríguez de la Fuente, que no se nos olvide el apellido. No, nos ha quedado un montón de preguntas. Si no, ya estoy ahí para recordarla, está muy bien, salida. Pues nada, y ya nos tenemos que despedir de todos ustedes hasta la próxima semana aquí, en Entrevistas en el Distrito.